transferencia de materiales grupo 2. El día de ayer hemos visto el plan del semestre y su seguimiento. Hoy vamos a empezar con la materia con el primer tema, que se trata de las uniones. Para esto voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Capítulo 1, uniones. En la parte general decimos ¿qué es unión? Unión es el proceso de juntar más de un elemento por alguna razón, en este caso particular, para darle la continuidad en el servicio que debe prestar la estructura. Hay puntos donde convergen varios elementos y que estos deben recibir las cargas que inciden sobre la estructura y redistribuirlos en el conjunto de elementos que convergen a este punto, que pueden ser llamados nudos, o simplemente empalmes por situaciones de longitud. Por tanto, estos son los puntos donde debe generarse las uniones de los elementos estructurales. En general, en el desarrollo de estos temas ingenieriles, en un primer periodo se clasificaban las estructuras y se decían hay estructuras de primer orden o estructuras principales, estructuras, elementos secundarios, terciarios, complementarios. Naturalmente, en el tiempo en el que la comprensión todavía del comportamiento estructural era bastante simple. Hoy por hoy se puede ver que ya no es necesario clasificar, o se puede seguir clasificando, pero ya no es el orden de importancia decir aquel elemento principal, secundario, terciario. Se decía que esos elementos principales eran los más grandes, los más largos, y por tanto eran los más importantes y debería tenerse cuidado. Los secundarios relativamente, o elementos que eran de menor dimensión y soportaban de alguna forma la incidencia menor de cargas. Y los terciarios y los complementarios, que prácticamente se los hacía casi sin ningún análisis. Esto ha cambiado radicalmente. Hay partes que se consideraban complementarias y que hoy se puede ver que son, quién sabe, los puntos más importantes de una estructura. Si nosotros analizamos los puntos de convergencia de las estructuras, los nudos, vemos que estos elementos principales y secundarios convergen en un mismo punto y naturalmente transfieren toda la carga que reciben. Por tanto, un nudo, un punto de convergencia, que puede ser donde requeramos hacer las uniones, puede ser un punto re importantísimo porque van a llegar cantidades de carga bastante grandes de todos los elementos y no solamente debe soportar estas cargas, sino debe generar un equilibrio estático en este punto con las cargas que llegan y una redistribución de estas cargas en función de las características de cada elemento. Esto nos muestra que las uniones sí tienen vital importancia en el comportamiento estructural. Entonces, debemos darle el énfasis respectivo a estos puntos donde generamos las uniones. Aquí muestro algunos esquemas de uniones, por ejemplo, dos elementos placas unidas mediante unos elementos conectores, o los mismos dos placas mediante elementos de soldadura, las diferentes formas, unas con elementos cubreplaca, otras en traslape. Esta en traslape. Aquí vemos otros mecanismos de traslape, otro
arreglo, de una forma de presentación de una unión, dos elementos cruzados mediante elementos conectores o un elemento que por alguna razón requiere un comportamiento muy particular donde colocamos un elemento pasador para juntar estos dos elementos. Arreglos diferentes que podemos concebir para la determinación o para la generación de estas uniones. Normalmente, hoy por hoy, con el desarrollo tecnológico y para los tipos de unión que vamos a ver en este nivel, porque las uniones no podemos ver en un solo nivel, van a ver en materias de diseño, que hay materiales que tienen la capacidad de ser amasados y generarse monolíticamente estas uniones, que también se los calcula, pero que debe verse en ese comportamiento. En este nivel vamos a ver a la unión de algunos elementos preelaborados que para conformar la geometría de la estructura debemos juntarlos en diferentes puntos. Para este hecho, el desarrollo tecnológico hoy por hoy nos presenta diferentes tipos de elementos de unión. Entre ellos tenemos los roblones. Es un roblón. O remnaches, que se conocen con este nombre, que tienen normalmente una cabeza manufacturada del tipo semiesférica o plana, dependiendo de su uso, un vástago liso de sección circular o cilíndrico, en el que una vez colocado en su posición se genera la otra cabeza a través de un proceso de sistemas neumáticos, hidráulicos, calentamiento o martilleo, dependiendo del tipo de unión. Otros tipos de unión, los pernos, que tienen una cabeza hexagonal o cuadrada, dependiendo del tipo de requerimiento, un vástago que tiene una parte lisa y una parte roscada, una tuerca que genera el apriete, el confinamiento de los elementos unidos, y unos elementos que generan una distribución de estos esfuerzos de apriete en los elementos confinados, que se conocen con el nombre de arandelas. Un otro elemento del tipo similar, que puede ser igual de cabeza circular plana, puede ser esférica, puede ser hexagonal, puede ser cuadrada, tiene diversidad de formas dependiendo del uso. Un vástago cilíndrico, liso, y en la parte final, algunas llevan perforaciones en el vástago para colocar el seguro, otras llevan seguros autoanclantes, llevan en la parte final unas estrías en el vástago y se coloca presión y no puede retroceder este proceso de anclaje. Y algunos también pueden llevar una parte roscada y una tuerca para generar el confinamiento y el apriete de los elementos conectados. Por otra parte, también tenemos algunos elementos de unión que nos permiten prácticamente juntarlos a través de la adherencia o la reacción química o la fusión de los elementos. Estos son los diferentes tipos de soldaduras. Nosotros no vamos a ver gran variedad, vamos a concretarnos a ver el comportamiento de las soldaduras por efecto de fusión, que son las que se emplean. Y aquí mostramos algunas figuras, dos elementos juntados mediante la aplicación de soldadura, dos elementos, aplicación de soldadura, en diferentes posiciones, diferentes arreglos. Entonces, para nuestro curso vamos a tener elementos preelaborados para generar las uniones, roblones, pernos, pasadores y las soldaduras que se construyen en sitio a través de la aplicación de calor a través de aparatos de soldadura
que provocan la fusión elevando a temperaturas altas la parte que queremos juntar. Para poder ver nosotros este proceso, es bueno clasificar las uniones en los diferentes tipos en función de los arreglos geométricos, de las cargas y de los tipos de elementos de unión, de tal forma que podamos separar y analizarlos por grupos para la determinación de los esfuerzos. Así tenemos una primera clasificación de las uniones roblonadas empernadas por el modo de transmisión de las cargas. Quiere decir, cómo transmiten la carga que reciben al otro elemento que transferirá a los otros elementos para su equilibrio estático. Tenemos uniones acortante. Aquí mostramos una figura, varias figuras. Este elemento recibe la carga aquí y transfiere a este otro elemento mediante esta conexión de roblón o perno. Este perno recibe esta carga a través de este elemento y transfiere este otro elemento en el punto de apoyo de este elemento para generar el equilibrio. Este elemento, entonces, en este proceso de transmisión, va a soportar la carga por un efecto de corte en este punto. Entonces, por eso se conoce uniones acortantes. Transmiten la carga por efecto de cortadura, que debe ser soportado en el elemento conector. Otro arreglo, un elemento que recibe una carga, transfiere estos elementos por la posibilidad de corte en estos puntos. Las uniones a esfuerzos de tensión. Juntamos estas dos piezas, le aplicamos las cargas y generan una tensión en estas fibras del elemento, estirándolos de esta forma. Por la forma como recibe para equilibrar las cargas, entonces se dice tensión. Luego tenemos un otro arreglo de uniones por fricción. Armamos estos dos elementos mediante roblones o pernos. Normalmente las uniones a fricción se utilizan con pernos. Y hay un área que entra en contacto. Esta superficie superior de este elemento, en la parte que va a entrar en contacto con la parte inferior por efecto del apriete de las tuercas, generan en contacto y debido a las rugosidades de estos elementos, sus caras, se adhiere una con respecto a la otra. Entonces estas cargas transmiten por este efecto de fricción. El efecto de apriete no les permite moverse a un elemento respecto al otro. Ese agarre se plasma en la fricción y transmite las cargas por efecto de la fricción. Otra forma en este tipo de uniones es el aplastamiento. Cuando tenemos un elemento unido de esta forma o dos elementos unidos de esta forma, generamos el efecto de las cargas externas. Estas se van a transmitir en un caso por efecto de corte y en otros, en realidad debe verificarse los dos estados. Y en el otro, cuando le aplique esto y esta carga, la parte que entra en contacto, la semiesfera, el perímetro semiesférico, que queda en contacto con el elemento conector y la perforación del elemento conectado, entra en una especie de apoyo. Este apoyo en el tiempo puede generar un ensanchamiento de estas partes y una deformación. Por tanto, en estos casos, aquí mostramos en planta, esta parte es lo que se ha ensanchado y podemos mostrar aquí. Puede ser que se ensanche la perforación o puede ser que se desgaste el vástago que entra en contacto generando una deformación como en este caso, ¿no? Desplazamientos. Entonces a esto llamamos uniones por aplastamiento. También se pueden dar por efecto de esfuerzos combinados.
podía hacer la combinación de varios de estos esfuerzos, por ejemplo, que puede ser el corte, puede ser el aplastamiento. Entonces, a eso llamamos los esfuerzos combinados, ¿no? Que van a transmitir las cargas no por un solo tipo, sino que para generar el colapso van a depender de que, aparte de transmitir por efecto de aplastamiento o de corte, deban transmitir por un otro comportamiento que depende del arreglo que hagamos en la estructuración, de la unión, el esquema o la geometría. Una otra forma de clasificar las uniones es por el tipo de carga y su localización respecto al conjunto de conectores. Aquí tenemos una unión. El tipo de carga es una carga lineal, P, concentrada, puntual, aplicada de tal forma que pasa por el centroide del conjunto de elementos. Si nos prolongamos esta línea, va a pasar por el centroide del grupo de conectores. Vista en planta, vista en una sección lateral, dos placas unidas mediante dos cubreplacas y los elementos conectores roblones o pernos. Entonces, en este caso, vemos que la carga pasa por el centroide del grupo de conectores. A estas llamamos uniones a carga axial directa. Uniones a carga axial directa. También podemos tener un otro arreglo de funcionamiento de una unión de esta forma. Dos elementos unidos mediante pernos o roblones con esta disposición. Las cargas que van a incidir de tal forma, de esta manera, que van a generar solo momento, un par colocado de dos fuerzas a la misma distancia del centroide a un lado y otro lado, va a funcionar como un par y generará un efecto de torsor que intentará hacer girar esta placa con respecto a esta otra. ¿Vale? Entonces, por eso llamamos uniones a momento puro o uniones a cortante. La única fuerza que actúa es la cortadura. No hay componente externo. De la sumatoria de fuerzas verticales se van a anular y solo va a aparecer un momento torsor. Y eso va a generar un efecto de corte. A eso se llama uniones a momento puro o uniones a cortante. También podemos ver un arreglo similar en el que vamos a unir dos elementos mediante pernos o roblones y la carga aplicada en un punto de uno de los elementos. Vemos en este caso que esta carga no es un par, es una carga que tiene una cierta excentricidad con respecto al centroide del grupo de conectores. Por tanto, podemos plantear un sistema equivalente en el que podemos trasladar esta fuerza al centroide y más el efecto de la excentricidad. Y vamos a tener un elemento a carga excéntrica, que lo mismo va a trabajar esfuerzo de corte. La carga axial intentará cortar con la fuerza en la dirección de los vástagos de los elementos, que igual va a haber tracción, va a haber corte, va a haber apoyo, pero por la magnitud de la fuerza y la posición, el área que incide no va a ser determinante, pero sí el efecto de la cortadura más el efecto del torsor que va a generar un incremento de la cortadura. A esto llamamos uniones a carga excéntrica. Y también es conocido como uniones a corte. Finalmente, podemos clasificar las uniones por el tipo de elemento utilizado en la unión. Si la unión voy a hacer mediante roblones, llamaré que son uniones roblonadas, cualquiera de los otros esquemas que hemos visto donde están colocados los elementos a través de las perforaciones. Pueden ser roblones o pueden ser pernos. Si utilizo
roblones serán uniones roblonadas y si utilizo pernos serán uniones empernadas. También se pueden generar uniones utilizando otro tipo de los elementos como los pasadores. Esta unión realizada con pasadores se conoce con el nombre de uniones de pasador. Las uniones de pasador son unas uniones muy particulares que se los elabora normalmente. Es una unión de pasador. Estoy uniendo esta horquilla con este elemento a través de este pasador. Estas uniones tienen la gran particularidad de que normalmente son uniones que permiten una rotación libre de un elemento al otro. Casi siempre, a requerimiento del funcionamiento estructural, se coloca este tipo. Este tipo de uniones tienen la capacidad de recibir y transferir grandes cantidades de carga. Elaboradas uniones de esta forma, bajo cualquier sistema de arreglo a través de un elemento pasador, se conoce con el nombre de uniones de pasador. Finalmente, podemos también no unir a través de elementos prefabricados, sino a través de la fusión, que es la unión de soldadura. Hemos mostrado algunos esquemas, aquí están las uniones de soldadura. Juntamos por fusión, elevando a temperaturas altas a través de un soldador estos elementos. Estas son soldaduras de fuerza. Hay soldaduras que no son de fuerza y que son para mantener la geometría simplemente. No nos interesan estas. Nos interesan las soldaduras de fuerza, las de fusión. Entonces, así hemos clasificado las uniones por el tipo de elemento, por cómo transmiten las cargas, por el tipo de carga y su ubicación respecto al conjunto de elementos conectores. Y bueno, el siguiente problema aparece como la determinación de esfuerzos en las uniones. ¿Cómo determinamos las uniones, los esfuerzos en las uniones, sean roblonadas, empernadas, de pasador o de soldadura? Esfuerzos en uniones. Para la determinación de esfuerzos en uniones vamos a aplicarle en la clasificación por el tipo de elemento utilizado en cada unión. Primero vamos a ver las uniones roblonadas y empernadas que tienen el mismo comportamiento. Entonces, en las uniones roblonadas podemos unir a través de aplicar roblones o a través de aplicación de pernos. Si nosotros analizamos un comportamiento de una unión roblonada, vamos a ver que aparece una cantidad bastante grande de parámetros que debemos considerar en el comportamiento de la unión. Van a aparecer excentricidades del proceso constructivo, van a aparecer como consecuencia de los puntos de apoyo entre conectores y elementos conectados, concentraciones de esfuerzos. Van a aparecer efectos de las holguras, la separación entre elementos conectados y los conectores, las deformaciones que se van a generar en los elementos conectados y los conectores, el grado de distribución de los esfuerzos. Entonces va a aparecer una cantidad bastante grande de parámetros que debemos considerar un análisis elástico de este comportamiento, bajo teoría elástica. Los autores dicen que para evitar esta gran inversión de tiempo en el análisis de tantos aspectos, dice, podríamos partir de unas hipótesis en el que si bien se van a dar todo este conjunto de aspectos
Cuando la estructura está en términos, la unión está en términos aceptables, que no sean grandes estas deformaciones, estas excentricidades o la concentración de esfuerzos, podríamos obviarlos y decir que no ocurre, aun cuando ocurre, y no considerarlos los esfuerzos que se generan adicionalmente por este gran conjunto de aspectos que sí se suceden en una unión. Siempre y cuando la unión esté dentro de parámetros aceptables, no aquellas que ya han generado deformaciones grandes o concentraciones de esfuerzos grandes o holguras mucho mayores a las permisibles o admisibles que van a generar el colapso estructural. Entonces, a los esfuerzos determinados bajo estas hipótesis iniciales de simplificación del problema se conoce como esfuerzos nominales. En el presente curso vamos a aprender a determinar los esfuerzos nominales. Un esfuerzo real, entonces, será aquel esfuerzo nominal dividido entre un factor de seguridad que debe cubrir esta simplificación que se ha hecho a través de las hipótesis iniciales de partida. Este es nuestro tema. Entonces, en la determinación de esfuerzos nominales en uniones roblonadas, podemos analizar el primer caso, uniones roblonadas bajo carga axial directa. En la clasificación por el tipo de carga y su punto de aplicación respecto a los elementos conectores, hemos hablado de cargas bajo carga axial directa, uniones a momento puro y uniones a carga excéntrica. Entonces vamos a empezar por las uniones a carga axial directa. Aquellas uniones en las que las cargas pasan a través de la sección del centroide del grupo de las secciones de conectores. Entonces aquí tenemos. Dicen también los que desarrollan este tema, cuando estemos analizando el comportamiento de una unión, hay dos formas de análisis. Una, plantear en el esquema la unión tal cual se va a dar y analizar todos los posibles esfuerzos que van a generar el comportamiento de la unión. Otra dice, ver ese comportamiento de esa estructura y qué posibilidades de fallas se pueden dar en este arreglo. Si somos capaces de identificar los posibles tipos de fallas, dice, podríamos concretarnos a generar la formulación matemática que nos permita determinar los esfuerzos de esos probables tipos de falla y garantizar las dimensiones para que no ocurra esos tipos de falla. Si bien mencionan los dos tipos la mayoría de los autores, al final todos desarrollan bajo la segunda metodología de identificación de los posibles tipos de fallas. Entonces, entre estas, analizamos, aquí tenemos una unión, si nosotros le aplicamos las cargas a estos elementos, esto jala aquí, puede ocurrir, ¿qué puede ocurrir? A ver, ¿qué podrían decirme que ocurre en este elemento cuando le aplicamos estas cargas? ¿Qué posibilidad de falla hay? ¿Qué cosa podría fallar en esto? Las placas se podrían romper y también las uniones las placas se podrían romper. cortar.
Podían romperse estas placas, que son cubreplacas, aquí estamos mostrando, podían romperse esta placa en esta línea, o en esta línea, o en esta línea, o en esta línea, o podría romperse una de estas placas de la parte central en cualquiera de sus líneas. A eso llamamos falla por tensión. Entonces, esta es una posible falla por tensión. Esta es una vista lateral y esta es una vista en planta. Estamos viendo que en la línea 1, 1, este elemento se ha roto en esta línea. ¿Vale? Una vez que se rompe en esta línea, queda libre este otro elemento para irse por el otro lado. ¿Vale? Si es en la cubreplaca, tiene que ocurrir en las dos para que ocurra la cubreplaca. Vamos a ver posteriormente la influencia de estos esfuerzos, de este comportamiento. ¿Qué otro tipo de falla? Supongamos le aumentamos los espesores, la calidad del material, ya no se van a romper las placas. ¿Qué otra probabilidad de falla podría darse? Ahora las uniones serían las afectadas. Se podrían cortar estos vástagos, ¿no? Aquí. Aquí está, el rojito. Si se cortan los vástagos, esta se va a un lado y esto es al otro lado. ¿No? Por corte. Falla por corte del vástago de los conectores. Esto es una vista lateral, esto es una vista en planta. ¿No? Si es en planta, es sección, y aquí sus vistas de las fallas. Si nosotros mejoramos, aumentamos los espesores de las placas, la calidad del material, aumentamos el diámetro de estos elementos para que no se corten y la calidad del material, son irrompibles las placas, incortables los conectores, volvemos a hacer la junta aquí y le aplicamos nuevamente las cargas. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué otro tipo de falla podría darse? Aquí pueden ver lo que va a ocurrir, ¿no? La vista en planta, aquí lo que se ve de ese efecto de planta. Le aplicamos las fuerzas y va a generar, podría ocurrir, que la perforación donde está el vástago del conector podría ensancharse bajo este efecto de cargas repetidas. Más o menos de esta forma, ensanchando esto. 1. 2, podría aplastarse el vástago de tal forma que genere igual una holgura. Y entonces cuando apliquemos cargas, tomará esta posición, descargamos, recorrerá y esta unión ya no nos sirve, puesto que si desplaza a la vez que le aplicamos cargas por estos aplastamientos que ha sufrido o deformaciones por apoyo de los elementos conectados y conectores. ¿Qué es la otra falla? Entonces mejoramos la calidad de los materiales que sean inaplastables y nos queda otro tipo de falla que podría darse. Y es esta. Cuando le aplicamos la fuerza, va a generar que el elemento conectado, la fuerza, se va a quedar en el sitio con el otro elemento conectado, sacándose un pedazo de esta parte. ¿Bueno? Aquí. Le aplicamos esta fuerza, porque este elemento es insuficiente. El material que queda detrás de la perforación se sale con este pedazo. A esta falla se conoce con el nombre de falla por desgarramiento. Se desgarra el elemento unido por insuficiencia de material
detrás del elemento conectado. Entonces tendríamos estos 4 tipos de fallas. Y tendríamos que simplemente analizar estos 4 tipos de fallas, generar la formulación matemática. Para eso, naturalmente, vamos a empezar hablando de las hipótesis de partida, de esas simplificaciones que hacemos a través de considerar que una unión bien elaborada, aún de darse esos hechos, no van a ser significativos los esfuerzos. Por tanto, partimos para analizar estos 4 tipos de esfuerzos: uniones por tensión, esfuerzos de tensión, esfuerzos de corte, esfuerzos de aplastamiento y esfuerzos de desgarramiento. Entonces, las hipótesis de partida que se consideran para estas uniones roblonadas empernadas son estas. Una primera hipótesis dice: en las uniones por apoyo se desprecia la resistencia por fricción al deslizamiento entre elementos unidos. Cuando unimos, vamos a irnos atrás, éxito por ejemplo, unimos estos elementos de esta forma, con estos 2 o con 1, no importa. Unimos en el proceso constructivo, colocamos el roblón y armamos la otra cabeza manufacturada por cualquier sistema. En este proceso hemos generado un ajuste de estos elementos por el proceso constructivo. Pero nuestro propósito no era generar un apriete de estos, porque no estamos queriendo que transfiera las cargas por fricción en las partes que entran en contacto, sino simplemente a través de estos roblones. El proceso constructivo hace que se genere un apriete en estas áreas que entran en contacto los elementos. Sus rugosidades hacen que se agarren y por tanto aparece fricción. Una pequeña cantidad de esfuerzo de fricción. Estas fricciones no son grandes. Le aplicamos las cargas y cuando las cargas sean un poquito mayores, esta fricción ya no va a funcionar, se va a deslizar, va a anularse, porque la carga que le estamos aplicando a la unión es mayor a esa fricción que se generó por efecto solo constructivo. El propósito no era generar fricción. Por tanto, a partir de ese momento, esta fricción ya no existe. Por esa razón se dice en esta hipótesis que no vamos a considerar ese efecto de fricción cuando las cargas se va a transmitir no por fricción, sino por apoyo entre conector y elementos conectados. La segunda hipótesis dice: se desprecia la deformación de los elementos unidos bajo las cargas. Cuando unimos los elementos, aquí, vamos a buscar otra figurita más. Por ejemplo, aquí. Unimos esos 2 elementos, le aplicamos las cargas y efecto de estas pequeñas excentricidades que aparecen por efecto del traslape o por efecto constructivo que no es preciso, esta carga con respecto a esta hace que este elemento alabee un poquito. O así. Y estas partes finales, debido al apriete en este punto, hacen este alabeo. Naturalmente estoy exagerando. Si van a ver en las uniones en la práctica, no aparecen, no se ven. Son cantidades muy pequeñas. Entonces estamos diciendo en esta segunda hipótesis que estas que aún se dan
no las vamos a considerar estas pequeñas deformaciones como respuesta del proceso constructivo. Nuestro propósito no es deformarlas, pero en la construcción sí las excentricidades o la posición de las cargas o el apriete constructivo generan unas deformaciones. No las vamos a considerar. A eso se refiere esta segunda hipótesis. La tercera hipótesis. Se supone que la deformación por cortante de los conectores es proporcional al esfuerzo cortante promedio. Ustedes, por los conocimientos acumulados, saben que el esfuerzo cortante en una sección circular no es uniforme. Tiene partes de máximo esfuerzo y partes de esfuerzo cero. Esa gráfica de distribución de esfuerzos es de forma parabólica. Por tanto, para determinar la deformación de estos vástagos de los conectores, dice, no vamos a considerar estos esfuerzos cortantes ni máximos ni mínimos, sino vamos a tomar el promedio. ¿Qué significa el promedio? Si este esfuerzo de forma parabólica, así, ¿no? Esta es la línea de acción en el diámetro, en estas partes que son tangenciales en la perforación, así, el diámetro, la distribución de esfuerzos, son tangenciales esfuerzo cero y es el punto máximo. Entonces agarramos, sumamos estos dos esfuerzos, el esfuerzo cero y el esfuerzo máximo, dividimos entre dos y suponemos que el esfuerzo cortante está distribuido uniformemente en forma de promedio para calcular las deformaciones de los vástagos. A eso se refiere esto. A una interpretación del funcionamiento. Si hacemos con el máximo, esa deformación tendría que darse en el punto de máximo apoyo y donde cero va a ser tendente a cero. Entonces lo que hacemos es generar una media para determinar ese esfuerzo. Que no es cierto, no es correcto, pero el hacer en la forma real como se transmite también hay puntos de máximo y puntos de mínimo, también hay mayoraciones y minoraciones. Por esa razón se pretende hacer con la media del esfuerzo promedio. El inciso D de hipótesis de partida dice, se desprecian las concentraciones de esfuerzos de tensión debidas a las perforaciones en los elementos unidos. Este es un problema bien importante. Voy a buscar una figurita que podamos ver el efecto de tensión. Bueno, al parecer lo tengo aquí. Pero ¿qué es el efecto de tensión? Aquí dice, en esta hipótesis estamos diciendo se desprecian las concentraciones de esfuerzos de tensión debidas a las perforaciones en los elementos de unión. Prefiero buscar un poquito más porque es importante que vean la figurita.
Aquí está. Esta nos va a servir. Entonces, ¿cuál es el efecto de tensión, de concentración de esfuerzos por tensión? Cuando hacemos esta unión, perforamos los elementos en el diámetro suficiente para que pueda caber el vástago del conector. Solo lo necesario. Entonces entra perfectamente sin dejar espacios ni holguras. En estas condiciones, cuando les aplicamos las fuerzas, hay un área de asiento. Este elemento apoya en esta parte, en la parte de la sección semicircular de este perímetro, que va desde la mitad de este elemento hasta la mitad del otro lado. Entonces, esta es la parte de apoyo. Esta placa que tiene esta tendencia, la parte de apoyo es esta. En ese efecto de apoyo, este esfuerzo no es uniforme, este efecto de apoyo. Tiene un punto de máximo apoyo y un punto que es tangencial en esta parte de esfuerzo cero. Por tanto, esa distribución es más o menos de esta forma. Aquí ceros y esta es la parte exagerando del punto de máximo apoyo en este punto. Resulta que si nosotros hacemos una perforación mayor a la necesaria y vemos que el asiento no es en toda la perforación, en el semiperímetro de la perforación, el vástago del conector, sino en una parte de ella, como en este caso, resulta que esta concentración de esfuerzos crece tremendamente. Entonces nos está diciendo que no vamos a considerar este efecto de concentración de esfuerzos siempre y cuando la perforación sea la estrictamente necesaria para que pueda caber en ella el vástago del conector. No vamos a, en el caso en que la perforación por cualquier razón se haga mayor al vástago del conector, deberemos considerar el efecto de concentración de esfuerzos porque el área de asiento, de apoyo, es diferente a este caso. Entonces, para estos casos, suponemos el área, la distribución de esfuerzos en forma de promedio. Máximo, mínimo, 0, entre 2 y trabajamos con este esfuerzo. Estamos diciendo que no vamos a considerar ese efecto de concentración de esfuerzos. Aquí. Se desprecian las concentraciones de esfuerzos de tensión. Estamos diciendo que vamos a despreciar ese máximo y vamos a trabajar con la media de ese esfuerzo. El inciso E dice, se supone que el esfuerzo cortante en los conectores está uniformemente distribuido sobre su sección transversal. Esto ya habíamos hablado en este inciso para determinar, hemos dicho que vamos a considerar el esfuerzo promedio para determinar la deformación del vástago de los conectores. Ya estamos suponiendo que eso va a ser uniformemente distribuido en esa sección. El inciso F dice, se supone que el esfuerzo de aplastamiento entre los conectores y los elementos unidos están uniformemente distribuidos sobre su superficie nominal de contacto. No es cierto. Este no es verdad. Pero también vamos a suponer que ocurre esto. Si nos vamos al caso de los aplastamientos, el aplastamiento es el ensanchamiento de la perforación o el desgaste del vástago, ¿no? Y entonces en este proceso, como el problema voy a analizar por transferencia de cargas, por este efecto de apoyo, resulta que el apoyo tampoco es uniforme. Entonces tiene puntos de máximo. Si esto jalo a este lado, este semiperímetro de este lado va a apoyar, ¿no? El semiperímetro del vástago sobre el semiperímetro de la perforación. Para esta placa, con este será este otro lado. Y por tanto, estas partes tangenciales perpendiculares a la carga son de esfuerzo cero. Y estos puntos que son en la dirección de la fuerza, en el sentido opuesto, son de máximo. Y entonces este esfuerzo es también aproximadamente así. Un sistema parabólico. Entonces dice,
no voy a considerar este efecto de apoyo de esta forma, sino voy a analizar como un apoyo promedio de este comportamiento. A eso se refiere. Aquí dice, se supone que el esfuerzo de aplastamiento entre los conectores y los elementos unidos están uniformemente distribuidos sobre su superficie nominal de contacto. Aquí incorpora una superficie nominal de contacto. No dice que se va a apoyar en todo el semiperímetro del vástago, sino sobre una superficie nominal de contacto. ¿Qué es la superficie nominal de contacto? La superficie nominal de contacto es el área que genera el diámetro del conector con el espesor del conectado, o sea, una plaquita rectangular sobre el que analizamos ese efecto por la carga promedio de ese comportamiento. Finalmente, el inciso G, se desprecia la fricción de los elementos de unión de unión. Durante el proceso de unión, vamos a ver un poquito más arriba, creo. Aquí creo que tenemos, no. Aquí tal vez no. Aquí. Cuando nosotros hacemos la unión por efecto de apoyo, en estas uniones roblonadas le aplicamos esto y este vástago va a sufrir este primero quiebre, este pequeño quiebre aquí, muy pequeño, la deformación por este efecto. Entonces esto también no es grande, si se notara ya se considera la unión colapsada, por tanto, o fallada, por tanto en aquellos casos que son imperceptibles al ojo humano. Esta pequeña deformación, dice, generada dentro de términos aceptables, imperceptibles al ojo humano, dice, no la vamos a considerar para determinar los esfuerzos en las uniones. Ese es el inciso G. Sobre la base de estas hipótesis, entonces vamos a proceder a determinar inmediatamente los esfuerzos en uniones roblonadas. Vamos a empezar con el análisis de esfuerzos unitarios nominales por tensión. La tensión es el proceso que genera la rotura de los elementos unidos, o sea, de las placas. Si tengo un elemento unido de esta forma, dos elementos unidos a través de cubreplacas con roblones, cuando le aplica las fuerzas, podían darse la posibilidad de la rotura en esta línea, puede romperse en esta línea, en planta, en esta línea, la cubreplaca, o puede romperse esta placa. Una segunda línea de probable rotura es esta, segunda línea. Lo mismo en esta línea podría romperse la cubreplaca, este elemento, o este elemento, o este elemento. ¿Vale? Entonces llamamos esfuerzo, es la capacidad de soportar por efecto de tensión de estas placas a ese esfuerzo que se transmite a ese elemento. Para eso debo analizar en cada caso cómo va a incidir la carga en esta unión. Entonces simulo la probabilidad de falla. Una primera probabilidad, que falle este elemento, el elemento principal, que aquí se rompe, se corta en la línea 1,1. En la línea 1,1 se rompe este elemento, o en la línea 2,2, puede ser aquí, puede ser aquí. Si se rompe en la línea 1,1 este elemento, si la estructura falla, se rompe aquí y este elemento se va solito, este pedazo. Si la falla es en esta línea 2, no podría darse independiente de generar un esfuerzo combinado. Para que se corte, para que se rompa aquí esta placa y se vaya así,
debe también fallar por efecto de corte o apoyo en estas partes, estos conectores, porque depende también la transferencia de cargas de esta carga, no es íntegramente a este punto. Parte de esta carga va a soportar este conector por corte, ¿no?, o por apoyo, las placas, y el sobrante recién incide aquí. Por tanto, la falla en esta línea va a ser posible solo cuando falle esta parte, sea al corte o al aplastamiento. Entonces se da un esfuerzo combinado. Y eso se va a repetir para cada elemento, dependiendo para cuál estamos haciendo y cómo incide la carga. Si quiero analizar la cubreplaca, estas cubreplacas, en esta línea 1, esta cubreplaca superior e inferior, para cuando se rompe, no puede romperse directamente esta línea, porque este elemento no solo está conectado a estas cubreplacas por esta línea de conector, sino también por estas. ¿Qué implica esto? Que para que estos elementos con este colapse la estructura de unión, debe romperse aquí y debe cortarse aquí, o debe aplastarse. Y entonces este elemento sale libre y este elemento se va con el resto de los conectores. Entonces debemos analizar de esa forma. Para eso entonces decimos, el esfuerzo de tensión en la placa, si es en la placa de espesor T2, debo poner esfuerzo de tensión, sigma sub T, y T2 es en la placa donde va a ocurrir esto. Y aquí la línea de corte. Aquí se va a dar la tensión en la línea 2, 2, aquí. Aquí está la línea 2, 2. Para que se corte aquí, en la línea 2, 2, la carga que incide aquí no es esta total, es la carga que llega aquí. Y va a ser esta menos lo que soporta en esta línea al corte o al aplastamiento. El menor de eso, el mayor de eso, va a llegar a este punto. Entonces, digo que la carga es P22, la que llega a esta línea. ¿Quién va a soportar? La sección de ese elemento en el que estoy analizando la tensión. Este elemento, aquí en planta. Este es el área que se va a oponer a esa falla por tensión. ¿Vale? Entonces digo, esa tensión va a ser igual a este ancho, el área de esta parte, a este ancho, menos esta parte donde he perforado. En esta línea hay una sola perforación. Esta perforación le debo restar. La parte que soporta el esfuerzo es esta entera. Entonces le resto este agujero y eso equivale a restarle la sumatoria de todas las perforaciones que se ha hecho en esta línea. Y por eso estoy poniendo sumatoria, desde aquí es 1 hasta que I es N, los N elementos, que multiplica eso a la perforación. Esta perforación es el diámetro del conector más una holgura que se le da por efectos constructivos y por efecto de que debe caber el vástago del conector. Diámetro del roblón más 0,32, que es la holgura total. Si ustedes agarran y hacen una perforación de 10 milímetros y agarran un vástago de 10 milímetros, no va a caber, ¿no? 10 milímetros no caben 10. ¿Por qué entonces los pernos de 10 o los roblones de 10 caben en una perforación de 10 milímetros? El fabricante de las brocas ya ha mayorado el diámetro de la broca. Si agarran ustedes un micrómetro y miden el diámetro de una broca de 10 milímetros, no es 10. Es 10 más un 16 de pulgada. Entonces tiene una mayoración de tal forma que pueda caber en la perforación y el vástago. 10 milímetros sí va a caber en una perforación de 10 milímetros más de diámetro, 10 más un 16 de pulgada. Entonces sí cabe. El efecto del proceso de perforación dice que deforma el perímetro, este perímetro de la perforación. Esa deformación dice que también es de un 16 de pulgada, que se conoce como el efecto de punzonamiento y es también del orden del 16 de pulgada.
En realidad, entonces, la perforación tiene una holgura de un 16 más un 16. Entonces, lo que le he disminuido aquí a este ancho es este diámetro. Diámetro del roblón más un 16 y más un 16 de pulgada. O sea, convertido 2,16 en centímetros equivale a 0,32 de centímetro. 2,54 entre un 16 por 2 nos da 0,32, que es la holgura total. Entonces digo, le disminuyo de este ancho B este diámetro del roblón más 0,32. Y ya tengo esta línea. Luego, como quiero saber el esfuerzo en esta placa, debo multiplicarle eso por su espesor. El espesor de este es T2 por T2. Y así he encontrado el esfuerzo en esta línea 2,2 en esta placa. Quiero encontrar en la línea 1, en esta placa, entonces veré la posibilidad de aquí se corte. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este elemento se corte en esta línea, toda la carga esta llega aquí. No hay nada antes a estos pasadores. Por tanto, esta carga va a ser igual a P en esta línea 1. P. El ancho o el área que se opone a ese esfuerzo, a esa rotura, el esfuerzo va a ser igual a este ancho menos estas dos perforaciones. Entonces, la sumatoria de I1 hasta I igual 2 de esto. Si los diámetros son iguales, puedo multiplicarle simplemente esta perforación por 2 y esta sumatoria reemplazar por 2 y multiplicarlo por el espesor, y así determinaré el esfuerzo para cualquier estado. En las fallas por tensión o en los esfuerzos por tensión en placas con varias líneas de conectores, debemos analizar para cada placa y para las diferentes líneas su capacidad. El esfuerzo se da diferente en cada línea. B es el ancho de la placa, T2 es el espesor del elemento conector principal, T1 es del elemento cubre placas. Si queremos hacer lo mismo aquí, analizaremos. De la misma forma, phi sub r es el diámetro del conector y las holguras correspondientes, ¿no? 1/8 de pulgada, un 16 para que pueda caber el vástago, más un 16 por efecto de punzonamiento equivale a 1/8, que es 0,32 de holgura. Y esa es la forma. Aquí está desarrollado para las cubreplacas. ¿Qué pasa con las cubreplacas? Hay que ver cómo incide la carga en la cubreplaca. No es igual que en la placa. La metodología es la misma, pero para que falle la cubreplaca en este nivel, ¿no? La carga viene de este lado, la transmite en la mitad, a este lado. Por tanto, es el esfuerzo combinado para la línea 1. Y la línea 2 puede ser directa, inversamente para este elemento. Esa es la forma de generar la formulación matemática para efectos de tensión. Dentro de lo que es las posibles fallas, habíamos indicado aquí la tensión aquí. Habíamos indicado que podían, en las uniones roblonadas, los posibles tipos de falla. Bueno, no encuentro. Habíamos indicado que podían darse por tensión en las placas, por corte en los elementos conectores y por aplastamiento o apoyo tanto en los conectores como en las placas y el desgarramiento. Ya hemos determinado la formulación matemática para lo que son los esfuerzos de tensión en las placas.
que hemos determinado. Entonces vamos a proseguir con la falla por corte en los elementos conectores. Uno de estos dos elementos, estos tres elementos, ¿no? Esta fuerza incide sobre este elemento, estas otras fuerzas aquí. El corte se sucede en los vástagos de los conectores. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Le aplico las fuerzas externas, entonces se va a cortar en esta línea los conectores. De esta forma. El corte se identifica con la letra tau, digo el esfuerzo de corte, entonces en estos vástagos va a ser igual a tau, a la carga que incide sobre este conjunto, P, la carga total que incide sobre esta unión es P, sobre el número de planos de corte. Aquí hay 3 placas unidas. No se puede cortar solo este y irse esto con esto, ¿no? Este otro no le va a permitir. Entonces, para que se suceda esta falla, necesariamente debe cortarse aquí y aquí. A esto se conoce con el nombre de planos de corte. Aquí está. Plano de corte 1, plano de corte 2. Entonces, va a ser dividido, la carga está dividido entre estos dos planos de corte y multiplicado por, en la división, por el área de estos conectores que se oponen al corte. Si los diámetros de estos conectores son diferentes, hay que calcular el área de la sección transversal del vástago de cada elemento y sumar todas estas. Si son iguales, se calcula de 1 y se le multiplica por el número de conectores. Aquí está planteado como si fueran de distinto diámetro. Pi por diámetro al cuadrado del roblón sobre 4 es el área de la sección transversal. Para el elemento 1 con el diámetro 1, para el elemento 2 con el diámetro 2, si fueran diferentes. Y luego se suman todas, es sumatoria. Y si son diámetros iguales, esta sumatoria se reemplaza por el número de roblones y esta se calcula para un solo roblón. ¿Eh? Esa es la forma de determinación de esfuerzo de corte en las uniones roblonadas. Tau representa el esfuerzo de corte, normalmente en kilogramos sobre centímetro cuadrado. P es la carga aplicada a la unión. Phi sub R es el diámetro del roblón. NP, número de planos de corte. Totalmente descrito. Ya hemos hecho tensión, corte. Vamos a entrar a la falla por aplastamiento, determinación de esfuerzo unitario nominal de aplastamiento. El aplastamiento es el proceso de ensanchamiento de la perforación o desgaste del vástago del conector, de tal forma que genera una holgura. ¿Eh? El esfuerzo de aplastamiento se identifica con la letra sigma sub B. Sigma sub B. Como el aplastamiento sucede entre el elemento unido y el elemento de unión o conector, entonces si hay más de un elemento unido, debemos especificar con cuál elemento estamos haciendo el esfuerzo. Y debemos hacer para todos los elementos que difieren en espesor. En el supuesto de que son espesores diferentes, digo, el esfuerzo de apoyo o aplastamiento va a ser entre la placa de espesor TN, sea esta o esta, va a ser igual a la fuerza que incide sobre esa placa, sobre este elemento. Si voy a hacer para este, debo hacer con esta fuerza. Sobre el área nominal de contacto de esta placa con este conector. Entonces el área nominal de contacto es igual al diámetro del doblón nominal multiplicado por el espesor de la placa. ¿Vale? Entonces, si tengo más de un doblón en esa línea, entonces sumaré todas esas áreas. Si son de diámetro igual, espesor igual, les voy a multiplicar simplemente a esta área nominal de contacto. Sumatoria de B por Tn igual, este es esfuerzo, este es sigma. Esfuerzo de apoyo en la placa de espesor Tn en kilogramos centímetros cuadrados. Ptn es la carga que corresponde a este elemento. Si calculo este con esto, será este. Si calculo este con esto, será esta carga. ¿Vale?
y el espesor el que le corresponde a cada placa. En este caso, normalmente los dos placas son del mismo espesor, con que se haga para uno es igual para dos. Pero pueden haber en el caso de múltiples conexiones, por ejemplo, como en este caso. Puede haber este elemento de un espesor y estos otros de otro espesor. Entonces haré entre esto y estos conectores, entre esto y estos conectores. Como son de espesor igual, lo que haga para esto y esto será válido para este. Si son diferentes, tendré que hacer por separado. De esa forma hemos generado la formulación matemática que nos permite determinar el esfuerzo de aplastamiento. Nos quedaría el cuarto tipo de falla, que es la falla por desgarramiento. En la falla del desgarramiento es de este tipo, se sale con este pedazo. Entonces, como estas uniones en el diseño se hacen diferentes materiales, en madera, metal, entonces las diferentes normas de los países que han desarrollado sus características materiales dicen respecto a la falla por desgarramiento que podría evitarse este análisis de este desgarramiento siempre y cuando coloquemos esta perforación a una distancia nunca igual o menor a la que especifique la norma. Todas las normas dicen, dependiendo del tipo de material, las metálicas, maderas, que han de ver, dice, en ningún caso deberá colocarse un conector en un elemento a conectar por remache o por pasador a una distancia menor de 5 diámetros, 4 diámetros, especifica. Entonces se pone esa condición, se hace, cumple eso y no hay necesidad de generar este esfuerzo de aplazamiento. Solo con cumplir la normativa correspondiente para el tipo de materiales que estamos utilizando es suficiente. Entonces, de esa forma hemos generado las formulaciones matemáticas para las uniones roblonadas bajo carga axial directa. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenos días, Inge. ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? De la falla por desgarramiento. Sí. Entonces dice, el desgarramiento se sucede de esta forma. Normalmente se sucede porque hay insuficiente cantidad de material en la parte posterior o la parte que soporta al elemento conector en la unión. Entonces, todos los países que tienen sus normas de los diferentes materiales especifican que para evitar esta falla por desgarramiento no debe colocarse ningún conector a menos de una distancia mínima requerida para evitar esta falla. Con cumplir eso es suficiente. Dicen normalmente en diámetros de esto. Dicen 4, 5 diámetros del conector debe ser la distancia mínima de esa perforación al extremo libre, en el caso de los extremos libres. Si yo le pongo aquí esta perforación y le aplico esta fuerza, imposible que esta cantidad se salga aquí, ¿no? La cantidad de material que le soporta para evitar el desgarramiento es grande. Usted siempre, casi todos tienen los cuadernitos de espira, de argolla, ¿no ve? Y cada vez sacan hojitas, ¿no ve? Agarran, abren y agarran de un extremo y jalan y se sale todas con unos pedacitos por atrás, así que quedan en la argolla o en el papel, pero desgarrado así. Ese es un proceso de falla. Eso ocurre porque la distancia de la espira hacia la parte final de la hoja es pequeña. ¿Qué tal si la espira le pusiéramos en la mitad y le aplicamos la fuerza? ¿Creen que se va a romper de esa forma? No, probablemente se va a romper de otra forma, ya no se va a desgarrar esa mitad que queda de la hoja al extremo libre. Ese es el proceso de falla. Y depende solo de esta cantidad de material que quede detrás de la perforación. No sé si te he aclarado, si no me dices. Sí, Inge, gracias. Está bien. Bueno, entonces,
hemos visto la generación de la formulación de esfuerzos en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Nos queda generar las formulaciones a momento puro de uniones roblonadas y a carga excéntrica de uniones roblonadas. Y naturalmente la aplicación numérica. Hoy vamos a quedar aquí y mañana vamos a hacer la aplicación numérica. Nos vemos, jóvenes.